Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer los deciles. Los deciles son estadígrafos de posición que dividen al total de observaciones debidamente ordenados y tabulados en 10 partes de igual tamaño. Entonces vamos a hacer el primer caso primero para datos no agrupados. Tenemos el total de observaciones debidamente ordenados, es decir, va desde el valor mínimo hasta el valor máximo, y además deben estar ordenados en forma ascendente. Entonces vamos a dividir el total de observaciones en 10 partes de igual tamaño, donde cada una de las partes me va a representar el 10% del total. Por ejemplo, esta parte me representa el 10% del total de observaciones. La otra parte me representa el 10% del total de observaciones. Y así sucesivamente. Cada una de las partes me representa el 10%. Esta parte también me representa el 10% del total de observaciones. Ahí está. Entonces vamos a tener 9 deciles. Decil 1, el decil 2 y así hasta el decil 9. Decil 1 su posición es la posición n sobre 10. Decil 2 sería 2n sobre 10. Decil 9, 9n sobre 10 y así cualquier decil sería, por ejemplo, decil 7 sería 7 por n sobre 10. Eso sirve para ver la posición del decil. Entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo de cálculos de los deciles. Por ejemplo, me dice, determine los deciles de los datos ordenados siguientes. Me dan estos datos y vamos a determinar algunos deciles como ejemplo. En este caso solamente vamos a hallar el decil 1, el decil 4 y el decil 9. El decil 1 me representa el 10% del total, es decir, su posición es 10% de n más 1, decil 4 es 40% de n más 1, decil 9 sería 90% de n más 1 y en general del decil i sería i por 10% de n más 1. En este caso tenemos 13 datos, entonces n vale 13. Entonces vamos a hallar los deciles 1, 4 y 9. Para esto primero vamos a hallar la posición. Vamos a hacer primero el decil 1, vamos a hallar su posición y luego el valor del decil. Entonces sería el 10% de n más 1, pero n vale 13, sería 13 más 1 es 14, 10% de 14 es 1.4. Por lo tanto, buscamos en la posición 1.4 tenemos la posición y los datos. Entonces buscamos la posición 1.4, está entre 1 y 2. 1.4 estaría entre 1 y 2, ¿no? Entonces estaría entre todos los datos 1.4. Ahí está, ¿no? Está entre 1 y 2. Por lo tanto, el valor de decil sería, primero agarramos el valor 10, que sería esta parte 10, más la diferencia, en este caso de 11 menos 10, el valor que le sigue, que sería 11, pero menos el anterior, que sería 10, 11 menos 10, 11 menos 10, y todo eso multiplicado por el excedente. En este caso sería el excedente sería 0.4, de 1 es su excedente, ¿no? 0.4. Entonces sería por 0.4. Y eso va a ser igual a 10.4, ¿no? Por lo tanto, el decil 1 sería igual a 10.4. Ahora vamos a hallar el decil 4. Para el decil 4 sería 40% del total, en este caso de n más 1, n vale 13, sería 13 más 1, 14. 40% de 14 es igual a 5.6. Entonces a continuación buscamos el dato 5.6. Entonces vamos a ver dentro de la posición, el dato 5.6 estaría entre 5 y 6. El dato 5.6 estaría por acá, ¿no? 5.6. Ahí está, ¿no? Ese sería el dato 5.6, está entre 5 y 6, ¿no? Por lo tanto, el valor del decil 4 sería, empezamos siempre por el inmediato inferior, sería 12,
más el que le sigue, la diferencia del que le sigue menos el anterior, el que le sigue es 13, 13 menos 12, siempre va a ser así, 13 menos 12, todo esto multiplicado por el excedente, en este caso el excedente igual sería 0,6, esta parte de acá, ¿no? Ahí está, 0,6. Y eso va a ser igual a 12.6. Y por último vamos a hallar el decil 9. Primero vamos a ver su posición, para eso aplicamos 90% de n más 1. Entonces la posición es 12,6. Buscamos dentro de las posiciones, la posición 12,6 estaría entre 12 y 13. Entonces la posición 12,6 estaría entre 12 y 13. Ahí está. Entonces el valor del decil 9 sería, empezamos en 18. 18 más la diferencia, en este caso del que le sigue, que es 20. 20 menos 18. Y todo esto multiplicado por cuánto, multiplicado por el excedente, que en este caso, ¿cuánto es el excedente? El excedente es 0,6. Ahí está, ¿no? Por 0.6. Y vamos a ver que es igual a eso, ¿no? Y eso es igual a 19.2, ¿no? Por lo tanto, el decil 1 es 10.4, el decil 4 es 12.6 y el decil 9 es 19.2. Y así pueden hallar los 6 deciles que faltan, es decir, falta el decil 2, el decil 3 y así, ¿no? Los demás que faltan. Pero para hacerlo un poco breve, hemos hecho solamente como ejemplo 3 deciles, ¿no? Entonces vamos a ver la interpretación de estos deciles. Entonces vamos a tener que para el decil 1, el 10% de los datos en este caso es menor o igual que 10.4, que es el valor de decil, y el otro 90% es mayor que el valor de decil, que es 10.4. Bueno, eso sería todo. Ahora vamos a hacer el decil 4. La interpretación para el decil 4 sería el 40% de los datos es menor o igual que el valor del decil, que en este caso es 12.6, y el otro 60% es justamente mayor que el valor del decil, que en este caso es 12.6. Ahora veamos el decil 9. El 90% de los datos es menor o igual que el decil 9, que en este caso es 19.2, y el otro 10% de los datos es mayor que el valor de decil, que es 19.2. Esa sería la interpretación de los deciles tanto 1, 4 y 9, ¿no? De la misma manera podemos hacer de los demás deciles. Bueno, sería todo. Nos estamos viendo en otro nuevo video. No olviden suscribirse a mi canal.